La moqueta gris del despacho del abogado Martín olía a naftalina y a ambición contenida, una mezcla nauseabunda que encapsulaba perfectamente los últimos 20 años de mi vida. Estábamos sentados alrededor de la inmensa mesa de caoba, pesada y pulida como un ataúd. El silencio era tan denso que casi podías morderlo, roto solo por el susurro ocasional del abogado Martín al hojear las páginas del testamento de mi padre, don Fernando. Justo frente a mí estaba David, mi hermano menor, con ese traje de corte impecable que siempre usaba, su rostro una máscara de serena y estudiada gravedad. Su rodilla, que tocaba la mía sin querer bajo la mesa, vibraba ligeramente con una excitación apenas disimulada. Sabía que venía a cobrar, y yo sabía que venía a ser borrada. Desde la muerte de papá hace 3 semanas, la tensión entre David y yo había sido un cable de alta tensión a punto de romperse. Él había sido el hijo de oro, el heredero natural de la fortuna familiar, y, lo que era peor, del afecto incondicional. Yo, Elena, siempre fui la sombra, la hija demasiado sensible, demasiado crítica, demasiado honesta para encajar en el ecosistema de adulación que mi padre había creado a su alrededor. Los años de desprecio silencioso se habían acumulado, capa tras capa, como polvo fino sobre una herida abierta. Cada vez que papá sonreía a David por un logro mediocre, o desestimaba mis propios éxitos con un encogimiento de hombros. Trabajo seguro, Elena, pero David tiene visión. Sentía cómo una parte de mí se encogía y se hacía invisible. Tía Marta, sentada a mi izquierda, me dedicaba miradas furtivas, cargadas de la vieja desconfianza familiar. Ella siempre había creído las historias que David tejía sobre mi falta de compromiso con la empresa. La verdad era que David se había asegurado de que mi compromiso fuera siempre superficial, empujándome a tareas menores mientras él controlaba los hilos financieros. David era el arquitecto de mi dolor invisible, el que tejió la red para que mi padre me viera como una eterna segunda, una figura decorativa que, de paso, consumía recursos. El abogado Martín carraspeó, ajustándose las gafas. Su voz era grave y monótona, leyendo las cláusulas que formalizaban lo que todos ya sabíamos. La vasta mayoría de las acciones de la empresa, las propiedades de valor, y el control total de los fideicomisos pasaban directamente a David. Mi porción era respetable, claro, para que no pareciera un desheredamiento total, pero insignificante al lado de lo que él recibía. Era el típico pellizco para callarme, para mantenerme a flote, pero sin jamás permitirme tener poder real. Mientras el abogado detallaba la transferencia de las acciones finales, David, sintiéndose completamente invencible, se reclinó en su silla, su sonrisa se ensanchando lentamente hasta convertirse en una mueca de triunfo helado. Noté cómo sus ojos brillaban con una malicia que no intentaba ocultar. Él no solo quería la herencia, quería mi humillación final, el cierre de mi capítulo en la historia familiar, como la perdedora oficial. Un momento, abogado Martín. La voz de David cortó la lectura como un cristal rompiéndose. Era fuerte y resonante, diseñada para capturar la atención de todos en la sala, incluyendo a tía Marta y los primos que se habían quedado en la puerta del despacho. El abogado, visiblemente incómodo por la interrupción de la formalidad, levantó la mirada. ¿Sí, David? Estamos casi terminando. David no respondió al abogado. Fijó sus ojos en mí, y la temperatura de la habitación pareció desplomarse. Yo sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Estaba a punto de lanzar su golpe. Sabía que vendría algo, pero no esperaba la brutalidad de su elección. Elena, comenzó David, su tono condescendiente, cargado de una falsa preocupación que me hacía apretar los puños bajo la mesa. Antes de que se cierre este asunto y se distribuyan los activos, siento que tengo una obligación moral, ahora como cabeza de la familia, de poner algo muy delicado sobre la mesa. La familia, acostumbrada a los dramas de David, pero intrigada por la seriedad del momento, se inclinó ligeramente. Tía Marta me miró con una mezcla de lástima y juicio. Se trata de la caja chica de la empresa, abogado Martín. Y ciertos movimientos que noté en los últimos meses de vida de mi padre. Continuó David, pausando dramáticamente. Él sabía cómo narrar el suspenso. Recordarán que papá estaba ya muy delicado, y confiaba ciegamente en quienes le rodeaban. Yo revisé las cuentas, como es mi deber, y me encontré con algo inquietante. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza sorda contra mis costillas. Sabía a dónde iba, al infame robo de $20,000 que había desaparecido de la cuenta de gastos menores hace medio año. David había mencionado la pérdida a papá en un momento de debilidad, sembrando la semilla de la duda, y papá, confiando en su hijo favorito, había simplemente encogido los hombros y lo había cubierto, sin investigar. El daño ya estaba hecho, la sospecha. David se puso de pie, un gesto teatral que forzó a todos a verlo. Caminó lentamente alrededor de la mesa,
como un fiscal saboreando la condena. Elena, dijo, usando mi nombre como un puñal, dime por favor enfrente de toda la familia, ¿por qué retiraste $20,000 en efectivo de la caja chica de la empresa sin justificación, justo el mes que papá te había pedido que revisaras los balances provisionales? La acusación cayó en la sala con el peso de una losa de mármol. La sala quedó en un silencio sepulcral. No era una pregunta, era una condena. El ardor de la injusticia fue físico, subiendo desde mi estómago hasta mi garganta. Intenté tragar, pero mi boca estaba seca. Mis mejillas se encendieron, no de culpa, sino de una rabia helada. David me humilló públicamente, frente a tía Marta y los demás, en el momento más vulnerable de mi vida, justo después de perder a mi padre, manchando mi nombre con el cargo de ladrona. David, eso es totalmente falso, logré decir, mi voz apenas un susurro áspero. Él se rió, una risa corta y despectiva. ¿Falso? Tenemos los registros bancarios, Elena. El retiro ocurrió el día que tú estabas a cargo de la gestión de depósitos. ¿Necesitas que te recuerde que estabas pagando una deuda personal enorme en ese momento? ¿Una coincidencia? No lo creo. La familia me miró. No dijeron nada, pero sus ojos ya habían emitido el veredicto. Eran años de creer las mentiras de David. Eran años de verme como la intrusa. Y ahora, esta acusación venía a confirmar todas sus preconcepciones. El silencio de la familia era el permiso que David necesitaba para terminar de destruirme. Sentí que los años de desprecio silencioso me ahogaban. El dolor que había guardado, el resentimiento por ser siempre la sacrificada para glorificar a David, se convirtió en una presión insoportable en el pecho. Recordé la mañana en que papá, debilitado y en cama, me había mirado con una sombra de duda en sus ojos cuando David le mencionó el dinero perdido por primera vez. Esa mirada me había dolido más que cualquier insulto. Pero yo no lloré. En lugar de lágrimas, en mi mente se encendió el recuerdo de una noche de hace 4 meses, justo después de que David hiciera el retiro real de esos fondos. Fue una cena de negocios en la que él bebió demasiado whisky. Estaba celebrando, intoxicado por su propia astucia. Lo seguí al estacionamiento del restaurante, fingiendo buscar mi abrigo. Él estaba hablando por teléfono, tropezando con las palabras, hablando con un socio desconocido. Y en ese momento, cuando se sentía invencible y el alcohol le había soltado la lengua, confesó. Sí, los 20,000 de la caja chica ya están en tu cuenta, como un adelanto. Y no te preocupes por la vieja, hice que pareciera que fue Elena. Papá está demasiado débil para investigarlo. Es el primer paso, ¿entiendes? El gran golpe viene cuando yo tenga el control total del fideicomiso. Esos 20,000 son migajas, amigo. Migajas. Yo tenía mi teléfono en la mano, grabando una nota de voz. Había guardado ese audio en secreto. No se lo había mostrado a mi padre, temiendo la confrontación final, y la fractura total que causaría. Había esperado, con una paciencia que me había costado la salud mental, el momento perfecto. El momento donde la exposición fuera máxima, y la caída de David, irrecuperable. El abogado Martín intervino, sintiendo el colapso de la formalidad. David, este no es el foro ni el momento para acusaciones penales. Si tienes pruebas, tengo pruebas circunstanciales, abogado. Interrumpió David con una sonrisa triunfal. Y exijo que esta herencia se pause hasta que se abra una investigación forense completa. Si mi hermana es culpable de fraude a la empresa familiar a mí por empresa familiar, entonces su porción debe ser revaluada. No permitiré que una ladrona se beneficie de la generosidad de mi padre. El aire me quemó los pulmones. Era el golpe final. La estocada diseñada para invalidarme ante la familia y ante la ley, robándome no solo dinero, sino mi dignidad y mi pasado. Mi mano, temblando apenas, se deslizó hacia mi bolso de mano. Sentí la superficie fría de mi teléfono. Mi pulgar encontró el icono de la grabación de audio. Ya no se trataba de dinero, sino de justicia por los años de desprecio silencioso que me habían asfixiado. David había forzado la mano, obligándome a elegir entre mi silencio humillado y mi verdad destructiva. Lo miré fijamente. Sus ojos llenos de esa arrogancia heredada, me desafiaban a llorar, a defenderme débilmente, a confirmar su narrativa. David, dije, mi voz ahora firme y sorprendentemente clara. Me puse de pie lentamente, imitando su gesto, robándole el centro de atención. La silla de caoba rozó la alfombra con un chirrido agudo que resonó. No me humillarás hoy, continué, sin subir el tono, pero cargando cada palabra con el peso de meses de espera. Tú exiges una investigación sobre $20,000, ¿cierto? David frunció el ceño, molesto de que yo mantuviera la calma. Sí. Exijo justicia. Pues bien, respondí sacando mi teléfono. Lo mantuve a la vista, desbloqueándolo. La luz azul de la pantalla iluminó el rincón oscuro de la sala. Tú no quieres una investigación. Quieres encubrir tu propio crimen.
Y si quieres la verdad expuesta, David, la vas a tener. Aquí mismo. Ahora mismo. Mis dedos volaron sobre la pantalla. Abrí la carpeta etiquetada El secreto. El abogado Martín me miraba con una expresión de pánico. Tía Marta se cubrió la boca con la mano. David, por primera vez, perdió su sonrisa. El miedo, crudo y frío, cruzó sus ojos. Él sabía de lo que era capaz. Él sabía que yo no era la víctima pasiva que él había creado. Me acerqué a la mesa, ignorando al abogado que me hacía gestos para que me detuviera. Pulsé el botón de reproducir y subí el volumen al máximo. El audio de la confesión de David, grabado en secreto hacía 4 meses en un estacionamiento oscuro, llenó el despacho. La voz de David, arrastrando las palabras por el alcohol, se escuchó clara y fuerte. La confesión del fraude, la burla hacia mi padre moribundo, y lo más importante, el reconocimiento de que él me había acusado falsamente del robo. Sí, los 20,000 de la caja chica ya están en tu cuenta, como un adelanto. Y no te preocupes por la vieja. Hice que pareciera que fue Elena. Papá está demasiado débil para investigarlo. Es el primer paso, ¿entiendes? El gran golpe viene cuando yo tenga el control total del fideicomiso. Esos 20,000 son migajas, amigo. Migajas. El sonido del audio se detuvo. La sala quedó en silencio. Un silencio aterrador, más profundo que el que había antes. Un silencio que vibraba con la conmoción y el horror de la familia al escuchar la verdad de la boca del propio David. David estaba pálido, sus ojos desenfocados, incapaz de articular palabra. Su perfecta máscara se había roto, revelando al depredador que había debajo. La revelación fue tan abrupta y tan pública que lo golpeó como una pared de ladrillos. Yo, Elena, guardé el teléfono. Había revelado la verdad. Ahí lo tienen, dije, mi voz resonando con la catarsis de años de dolor liberado. Miré a David, no con odio, sino con una frialdad absoluta. Yo no robé $20,000, David. Tú lo hiciste. Y luego me humillaste públicamente para encubrirlo. Y eso, abogado Martín, es un fraude de premeditación. No solo robó el dinero de papá, sino que intentó destruir mi reputación para asegurar un fraude mayor en el fideicomiso. La sala quedó en silencio. Todos se giraron para mirar a David. Tía Marta soltó un pequeño gemido. Ya no me veían a mí como la ladrona. Veían al monstruo que David siempre había sido. El abogado Martín tardó unos segundos en reaccionar. Su rostro se descompuso de profesional a horrorizado. David, ¿qué significa esto? David finalmente encontró su voz, rota y desesperada. Es un montaje, una falsificación. Elena, eres una mentirosa, gritó señalándome. ¿Una mentirosa?, pregunté, mi voz inquebrantable. Me acerqué a la mesa y coloqué el teléfono frente al abogado, que aún estaba intentando asimilar el audio. Abogado Martín, ahí está la prueba completa. No solo de los $20,000, sino del plan para desviar los fondos del fideicomiso, el Kila, gran golpe, que menciona. Usted tiene la obligación legal de suspender esta lectura y llevar esto a las autoridades. La persona que debe ser investigada no soy yo. Mi mirada se clavó en David. Él había pasado de ser el príncipe heredero a un criminal expuesto en un lapso de 3 minutos. Su rostro se contrajo en una mueca de derrota, la arrogancia destrozada. Se desplomó en su silla, su respiración agitada. En ese momento, sentí que una cadena invisible, que me había atado al desprecio familiar durante décadas, se rompía. El peso de años de dolor invisible se desvaneció, reemplazado por una paz feroz. La familia observaba la escena, la verdad desnuda de la traición de David. La vergüenza era palpable. Sabían que, a pesar de todos los años de dudas y prejuicios, yo había sido la honesta. David intentó un último manotazo desesperado. «Fuera de aquí, Elena. Esto es mi herencia». Me reí. Una risa que sonó dulce y peligrosa. No, David. Esto es la justicia. Y tú ya no tienes herencia. Tienes un problema legal muy serio. Abogado Martín, recuperando el control de su profesionalismo, tomó el teléfono y se levantó, su expresión dura. Miró a David con desdén. Llamaré a la policía ahora mismo, David. Y la lectura del testamento se suspende indefinidamente. La señora Elena acaba de presentar una prueba de fraude corporativo de extrema gravedad. David se hundió en el sillón, su cabeza entre las manos, su mundo colapsado. Yo me quedé allí, de pie, mirando a mi hermano destruido. Finalmente, recuperé mi voz y mi valor. La humillación se había disuelto en catarsis pura. La sala seguía en un silencio sepulcral, observando la caída del ídolo. Ese día todo cambió. No solo mi vida, sino el destino de la familia y la memoria de mi padre. Había esperado el momento perfecto, y la espera había valido cada segundo de dolor silencioso. Mi verdad había gritado más fuerte que todas sus mentiras. David se hundió en el sillón,
su cabeza entre las manos, su mundo colapsado, el traje de corte impecable, que hasta hace un minuto era un símbolo de su poder inmutable, ahora parecía ridículamente pretencioso y desinflado. Escuché su respiración, un sonido entrecortado y superficial, un jadeo seco, como si el aire del despacho, pesado y cargado de naftalina y caoba, se hubiera vuelto demasiado. Ese traje de $3,000 que usaba para ocultar la miseria moral que lo consumía por dentro. David se inclinó sobre la mesa, con esa sonrisa de depredador que siempre me había provocado náuseas, y esperó a que el abogado Martín llegara a la sección que él había anticipado con tanta crueldad. Cuando el abogado, visiblemente incómodo, leyó la cláusula que me asignaba solo un pequeño legado monetario, apenas suficiente para pagar la hipoteca de mi modesto apartamento, David no pudo contener su triunfo. El notario carraspeó intentando seguir la formalidad, pero David no le dio espacio. Se puso de pie, golpeando la pesada silla de caoba que resonó en la sala, atrayendo la atención de mi tía Marta y mi prima Sofía, las únicas otras personas presentes que, como siempre, observaban desde una distancia crítica. David no me miró a mí, sino al abogado, con un tono de voz que era deliberadamente alto y condescendiente, como si estuviera sermoneando a un niño travieso. Abogado Martín, ¿está seguro de que ese dinero es para Elena? Mi padre, en sus últimos días, sospechaba, no, estaba seguro, de que Elena había estado tomando fondos de la empresa familiar durante años. De ahí, la drástica reducción en su parte. Él no quería dejarle nada, pero su buen corazón se lo impidió. Es una lástima que don Fernando haya tenido que morir sabiendo que tenía una ladrona en la familia. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Aquellas palabras, ladrona en la familia, resonaron como una bofetada física. Me humilló, no solo al privarme de la herencia que merecía, sino al manchar mi reputación frente a los pocos familiares que me quedaban. Los años de desprecio silencioso que había soportado la indiferencia de mi padre, las críticas veladas de David sobre mi falta de éxito, la sensación constante de ser la hija subestimada, se acumularon en mi pecho, ahogándome en una marea de dolor invisible. Mi rostro se sintió arder. Mi tía Marta llevó una mano temblorosa a su boca, la conmoción pintada en sus ojos, pero nadie se atrevió a contradecir a David, el hijo favorito, el sucesor ungido. David disfrutó del espectáculo. Sus ojos brillaban con esa fría satisfacción que solo el poder puede otorgar, mientras se regodeaba en mi humillación pública, esperando ver las lágrimas o la rabia que siempre me habían hecho vulnerable. Pero algo era diferente esta vez. El dolor no me paralizó, me congeló, transformándose en una calma helada, una paz terrible y definitiva. David me miró directamente, esperando mi rendición. ¿No tienes nada que decir, Elena? ¿Quizás una negación patética? ¿O vas a admitir por una vez que has estado robando a esta familia? Ese fue el punto de inflexión, el último clavo en el ataúd de mi paciencia. Lentamente, sin prisas, me levanté de la silla. No grité ni lloré. Mi voz salió, sorprendentemente firme, como un témpano de hielo rozando la superficie del agua. Sí, David. Tengo mucho que decir. David frunció el ceño, su sonrisa de suficiencia resquebrajándose ligeramente. Estaba acostumbrado a que me encogiera, a que me hiciera pequeña. Mi firmeza lo descolocó. Mis manos se movieron deliberadamente. Saqué mi teléfono celular del bolso, un modelo antiguo y discreto, y junto a él, un pequeño altavoz portátil Bluetooth, compacto y negro, que había guardado en secreto durante meses, preparándolo exactamente para este instante. David soltó una carcajada forzada, intentando recuperar el control. ¿Qué es eso, Elena? ¿Vas a mostrar diapositivas de lo mucho que has trabajado? Lo ignoré por completo. Mis ojos estaban fijos en el abogado Martín, que observaba la escena con una mezcla de horror profesional y fascinación. Él era el único que importaba ahora. Conecté el altavoz. Se encendió con un suave bip electrónico que pareció una explosión en la atmósfera densa de la oficina. David continuó protestando, sus palabras teñidas de incredulidad y creciente alarma. Esto es ridículo, abogado. No permita que ella interrumpa un acto legal con sus trucos baratos. Me volví hacia David, y por primera vez en años, le dediqué una sonrisa genuina, pero desprovista de calor. Una sonrisa que prometía la ruina. No te preocupes, David, esto no es un truco. Es la verdad. Una verdad que has intentado enterrar. Mi dedo se deslizó sobre la pantalla del teléfono, encontrando el archivo de audio que había guardado bajo una clave encriptada. Un último aliento, una última pulsación. Revelé la verdad. Apreté el botón de reproducción. La voz que llenó la oficina del abogado era inconfundible. Era la voz de David, aunque sonaba ligeramente distorsionada por la clandestinidad de la grabación. Un tono bajo y conspirador. La familia se quedó inmóvil, confundida por la familiaridad de la voz.
Voz de David, grabada. Tom, sí, el viejo ya no distingue una cosa de la otra. Le dije que era un documento fiscal, una tontería. Puse su mano sobre la pluma y marqué la X. Es tan fácil manipularlo ahora que apenas puede sostener el periódico. El testamento está cambiado. Elena nunca lo sabrá. El rostro de David se quedó blanco, de un color ceniciento. El aire que había estado tan pesado se hizo más denso, casi irrespirable. Mi tía Marta ahogó un grito. El abogado Martín se ajustó las gafas, inclinándose hacia adelante, absorbiendo cada sílaba con una intensidad profesional y legal. La voz grabada de David continuó, ofreciendo detalles gráficos que disiparían cualquier duda sobre la falsificación de firmas y la manipulación de la contabilidad de la empresa para desviar fondos, no por mi parte, sino por la suya. Describió con escalofriante precisión cómo había engañado a nuestro padre moribundo, aprovechándose de su deterioro cognitivo para asegurar la transferencia de las acciones principales a su nombre. Voz de David, grabada. La auditoría que le presenté a papá era falsa, obviamente. Si Elena se atreviera a investigar los libros reales, todo se vendría abajo. Por eso me aseguré de que el viejo la desprestigiara en ese último testamento. Así, cuando lean esa porquería, ella será la ladrona, no yo. Es la jugada perfecta. La confesión se extendió por casi 2 minutos. 2 minutos que parecieron una eternidad, donde el único sonido era el de la voz de David incriminándose a sí mismo. Él estaba paralizado, su arrogancia pulverizada, sustituida por el terror más puro. Intentó balbucear. Es un montaje, una falsificación. Elena, apaga eso ahora mismo. David intentó abalanzarse sobre mí, con los ojos inyectados en sangre, levantando la mano como si fuera a golpearme o a arrebatarme el teléfono. Pero el abogado Martín, reaccionando con la rapidez de un profesional en crisis, se interpuso entre nosotros, extendiendo un brazo firme y deteniendo la embestida de David. Señor David, cálmese. Estamos en un despacho notarial. El altavoz terminó la reproducción con otro suave bip. La sala quedó en silencio. No fue un silencio casual, fue un silencio absoluto, pesado, donde el único sonido audible era el respirar agitado y ruidoso de David, y el latido desbocado de mi propio corazón. Mi tía Marta rompió a llorar, sollozando sin control, una mezcla de dolor por la traición y conmoción por la verdad revelada. La prima Sofía se cubrió la boca con ambas manos, mirando a David como si fuera un fantasma. David estaba expuesto, su traje de $3,000 no podía ocultar la ruina de su alma. Su rostro pasó del pánico a una rabia impotente, sabiendo que su jugada maestra había sido interceptada y que la caída, la suya, era inminente. Yo mantuve mi calma. Había esperado este momento durante demasiado tiempo para estropearlo con una reacción histérica. Bajé el teléfono lentamente, desconectando el altavoz y guardando el dispositivo. No miré a David. Él ya no merecía mi atención, ni mi rabia. Me dirigí únicamente al abogado Martín, que se había recuperado lo suficiente para sacar un bloc de notas. Sus manos aún temblaban ligeramente. Abogado Martín, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. Esa es la confesión de David sobre la manipulación del testamento y el fraude contable. Solicito formalmente que esta grabación sea anexada como prueba irrefutable, no solo del fraude en el testamento de mi padre, don Fernando, sino también del robo continuo de fondos de la empresa familiar. Exijo una investigación forense completa de las cuentas en base a esta evidencia. El abogado asintió gravemente, su profesionalismo superando su sorpresa. Señora Elena, esta es una evidencia muy seria. La anexaré y notificaré a las autoridades pertinentes de inmediato. Esto invalida completamente la lectura que acabamos de realizar. David gritó, su voz desgarrada. No puedes hacer esto, Elena, esto es una venganza. Te voy a demandar. Me giré, y por fin, nuestros ojos se encontraron. Su desesperación era un manjar para mi alma que había pasado años muriendo de hambre por la dignidad. Le dediqué una mirada que no era de odio, sino de absoluta y total irrelevancia. Él ya no existía para mí. Sin decir una palabra más a David, y con la cabeza alta, me di la vuelta, recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Al cruzar el umbral, sentí el peso de la humillación, del dolor invisible, levantarse de mis hombros como si fuera una capa pesada. Dejé atrás el olor a naftalina y ambición, y entré en el pasillo iluminado por la luz de la tarde. Mi nombre y mi dignidad estaban intactos. La caída de David era inminente. Ese día todo cambió. Ya no era la hija subestimada. Era Elena. Y había recuperado mi voz. David gritó, su voz desgarrada, rompiendo el tenue hilo de formalidad que el abogado Martín intentaba reconstruir. No puedes hacer esto, Elena. Esto es una venganza, un audio editado. Te voy a demandar por difamación, por invasión a la privacidad.
Mi padre me lo prometió. Tú eres la que merecía el castigo por ser una inútil y una vividora. Se tambaleó hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre y la mano extendida. Una imagen patética de la ambición despojada. El costoso traje de $3,000 ahora parecía una camisa de fuerza mal ajustada. Y el sudor frío le perlaba la frente, resbalando por la piel pálida y cenicienta de su cuello. El aire en la sala olía intensamente a miedo. Un olor ácido que superaba el aroma a pulimento de madera y cuero viejo del despacho. El abogado Martín mantuvo su posición, un escudo humano entre el caos y el orden legal, su figura profesionalmente imperturbable. Señor David, intervino, su voz baja pero cortante como un bisturí legal que separaba la verdad de la histeria. Le sugiero encarecidamente que guarde silencio. Sus amenazas solo agravan su situación. El derecho a grabar conversaciones, cuando existe la sospecha fundada de un delito de fraude, especialmente en el contexto de un despacho notarial y una lectura de testamento, es perfectamente admisible como prueba preliminar. Y créame, lo que acabamos de escuchar va mucho más allá de una simple disputa familiar, o una venganza personal como usted la llama. Estamos hablando de fraude agravado, manipulación de un adulto mayor y malversación de fondos empresariales. Estos son asuntos penales serios. David, respirando superficialmente, se echó hacia atrás, apoyándose pesadamente contra la pared revestida de caoba oscura, casi derrumbándose. Sus ojos, antes llenos de burla y superioridad, ahora reflejaban una desesperación animal. Buscó apoyo en mi tía Marta y mi prima Sofía, pero ellas lo miraban con un horror tan profundo que era palpable, como si acabara de confesar un asesinato a sangre fría. Sofía, siempre la más voluble, se había deslizado a un rincón, intentando hacerse invisible, mientras Marta se aferraba a su bolso. Sus sollozos ahora se habían transformado en un gimoteo seco y ronco, de incredulidad. Me giré, y por fin, nuestros ojos se encontraron. No fue un encuentro sino una sentencia. David me miró esperando que yo temblara, que me regodeara en la victoria con una sonrisa histérica, dándole así la munición que necesitaba para desestimar todo como una reacción femenina y exagerada. Pero yo le ofrecí el vacío. Reflexión interna de Elena. Durante años, había soñado con este momento, con la fantasía de desenmascarar su hipocresía y su crueldad calculada. Me había preparado para sentir la euforia ardiente de la venganza. Sin embargo, la realidad era infinitamente más dulce y devastadora de lo que la imaginación podía concebir. No sentí el calor de la rabia ni el alivio de la venganza superficial. Sentí algo mucho más puro y satisfactorio, la justicia fríamente ejecutada. Mi corazón latía con la firmeza de un metrónomo, pausado y seguro. Observé el colapso de su mundo, la desintegración de su fachada pulida, el miedo que le secaba la boca. Él había esperado mi derrota. Yo le entregué la suya, envuelta en papel legal y evidencia irrefutable. Los años de ser la sombra, la mujer que no servía para nada, la hija que robaba, todo ese veneno mental que él había inyectado en la dinámica familiar, se desvaneció en el hedor a colonia cara y terror que emanaba de él. Le dediqué una mirada que no era de odio, sino de absoluta y total irrelevancia. Él ya no existía para mí. Era un error corregido en el gran libro de cuentas de mi vida, una anomalía que el sistema estaba a punto de purgar. Mi compostura era mi arma final. Me concentré de nuevo en el abogado Martín. Él era el conducto para mi liberación y la restauración de la verdad de mi padre. Abogado, repetí, asegurándome de que cada palabra tuviera el peso de un martillo golpeando el yunque de la ley. Hemos llegado a la médula de la verdad. No es solo el testamento el que está viciado. Es la empresa, la estabilidad económica de mis empleados, y el legado que mi padre intentó proteger. La auditoría falsa, la manipulación contable detallada en la grabación, los millones desviados que mi padre creyó haber gastado en mí como castigo, todo, debe ser revelado. Me acerqué un paso a su escritorio, mi voz bajando ligeramente, imbuyéndola de urgencia. Solicito que además de notificar a la policía, se nombre un interventor judicial de la empresa, Inversiones Fernando, de manera inmediata. La evidencia sugiere que cada minuto cuenta para asegurar los activos legítimos de la empresa antes de que David intente mover más fondos, liquidar cuentas o destruir registros. Necesito que se emita una orden de restricción temporal sobre sus movimientos bancarios corporativos y personales de inmediato. Quiero que se congele todo, abogado. Hasta la última cuenta, hasta el último centavo robado sea contabilizado. La precisión de mis demandas demostraba que no era una mujer impulsiva, sino alguien que había planeado metódicamente la recuperación. El abogado Martín asintió gravemente, su rostro demostrando que entendía la escala del desastre legal y la urgencia. Se quitó las gafas, un gesto nervioso, las limpió meticulosamente con un pañuelo de seda, y se las volvió a poner.
Un ritual que denotaba la transición de la sorpresa a la acción legal. Entendido, señora Elena. Esta situación requiere medidas extremas y rápidas. Me pondré en contacto con la Fiscalía de Delitos Económicos y la Unidad de Fraude Corporativo inmediatamente. Necesitaré la evidencia original y los detalles técnicos de la grabación para validar su autenticidad ante la corte. Saqué una pequeña memoria USB. Un dispositivo de titanio, tan discreto y resistente como mis intenciones. La deslicé sobre la superficie pulida del escritorio, donde se detuvo con un suave clic. El dispositivo de grabación original, el teléfono y el altavoz, permanecerá bajo mi custodia por ahora, como precaución de seguridad. Pero aquí tiene una copia idéntica del audio, firmada digitalmente y encriptada, lista para ser analizada por sus peritos forenses. Contiene metadatos de ubicación y tiempo que solidificarán su admisibilidad. Me volví hacia mi tía Marta, que seguía llorando en silencio, con la cabeza gacha, avergonzada y dolida. Abogado Martín, continué, mi voz suavizándose levemente. Asegúrese de que mi tía Marta y mi prima Sofía, como partes interesadas en el testamento original que David manipuló, estén informadas de todos los procedimientos y protegidas de cualquier represalia, ya sea legal o personal, por parte de David. Ellas son testigos de su confesión, aunque indirecta, y de su reacción violenta en este despacho. Marta levantó la cabeza, su rostro hinchado y manchado de rímel. Con la voz quebrada por la traición, susurró. Elena Fernando. ¿Cómo pudo hacer esto mi propio sobrino? ¿A su padre? ¿En ese estado? Lo hizo tía Marta. Respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma, porque creía que podía salirse con la suya y que nuestro padre nunca se enteraría de la extensión de su avaricia. Creyó que mi propia reputación manchada sería su mejor protección. Pero la verdad, tía, siempre tiene un precio, y hoy, David ha recibido la factura.